Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos con el arquitecto Juan Carlos Seijo, aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán. Arquitecto, muy buen día. Buen día, hola. Muchísimas gracias por recibirnos por acá. Platícanos qué vamos a ver el día de hoy. Pues este proyecto es Town Square, es un proyecto de uso mixto que hicimos ya hace algunos años. Con unos buenos amigos nos asociamos, que es AS Arquitectura. Nos asociamos en la parte de diseño y pues es eso, es un uso mixto que tiene áreas comerciales, áreas de oficinas y un componente de departamentos importante. Excelente. Que está hecho en colaboración con Kelman Desarrollos, ¿verdad? Exacto, el desarrollador es Kelman Desarrollos y sí, pues fue un gusto trabajar con Roberto y su equipo. Sí. Excelente, que nos platican que están haciendo cosas muy interesantes en todo el sureste de México, ¿verdad? Sí, en el sureste, algo en el Pacífico, algunas cosas en la Ciudad de México, sí. En el sureste pues tenemos una presencia muy fuerte en proyectos en Playa del Carmen, en Tulum, en Cancún, y por supuesto aquí en Mérida, en la costa, en Cizal, en muchas zonas de aquí de la península, sí. Ahorita estamos en el área de amenidades, digamos, bastante acotadas que tiene el proyecto, que como ven están en una ubicación muy agradable hacia el contexto. Ya aquí ya se integran a un contexto más chaparrón, ¿no? Del contexto residencial, y pues es un espacio muy elocuente de la simetría del proyecto, en el que la alberca pues forma parte de esa simetría. Y bueno, es un lugar muy agradable también en la noche, me parece. Está excelente. No sé qué otra duda tienes. Estamos entonces, ahorita estamos orientados sur, ¿verdad? Sí, esta es fachada sur, correcto. Y estos balcones también están ayudando a eso, ¿verdad? A Correcto. proteger. Exacto, mitigan el impacto, correcto. A dar esa sombra. Entonces, ¿estuvieron planteadas en algún momento construirla primero una torre y después la otra? Sí, el proyecto está perfectamente planeado para que accesos de estacionamiento, rutas de evacuación, juntas constructivas, procesos de entrada de material y de personal. O sea, hicimos una cosa muy estratégica para que fuera muy factible dividirlo por etapas, ¿no? Oh, sorpresa nuestra cuando nos dicen, vamos a construir todo de golpe, ¿no? Entonces, mucho quizás de ese esfuerzo no fue tan requerido, pero probablemente el haber sido estratégicos en ese sentido, porque por ser más conservadores respecto a la absorción de mercado, pues permitió que en algún momento se echaran para adelante con el proyecto, aunque luego ya no fue necesario construir por etapas, ¿no? O ya no fue un indicador que las ventas les sugirieron llevárselo a destiempo, ¿no? Sí, es un poco el... Excelente. Nos pasa mucho, hicimos un proyecto en Playa del Carmen que son como 750 departamentos, y como estaba deprimidona en aquella época el mercado nos pidieron, oye, hazte etapas de entre 60 y 80 departamentos. Era un proyecto de entre 8 y 10 etapas, ¿no? Y que todas fueran autónomas y que, bueno, en un proyecto además con espacios muy, muy acotados. Claro, en la primera etapa acabaron construyendo 240, creo, luego ya estamos como en 430, finalmente la primera etapa se absorbió muchas de las microetapas, pero el hecho de haberlo pensado versátil genera seguridad de repente al inversionista en tiempos en los que hay pues alguna preocupación o algún tema que motiva a ser cautelosos, digamos, ¿no? Entonces nos gusta ser aliados de esas circunstancias y no solo no contraponernos, sino incluso traerlas a la mesa, ¿no? De repente traer o alternativas estructurales que nos están vislumbrando, no sé, es un poco lo que a veces tratamos de hacer, y que en la parte de diseño ser muy ingeniosos para pues ser eficientes, cuidar los recursos y maximizar el potencial, ¿no? Y en muchos proyectos
pues hemos tenido el gusto de, creo yo, de superar las expectativas, ya sea comerciales o de incluso de aprovechamiento, ¿no? De lo que en un predio se vislumbraba podía generarse. De repente le sacamos un poco más de jugo quizá, ¿no? Un poco más de carnita. Exacto. Excelente. Sí, la verdad es que nos hemos enfocado mucho, nos hemos preparado en el extranjero, por varios años, hace 10 años que he estado yendo con recurrencia a estudios de caso y demás, donde el enfoque es ese, ¿no? De entender que las cosas hagan sentido, que sean sostenibles en el tiempo, que sean sostenibles para quien esté invirtiendo. Y la realidad es que estamos muy dedicados al sector privado, hacemos muy contadas cosas para el sector público, solamente cuando son concursos de diseño, no sé, quizá como el Senado, el IPPAC, algunos otros que hemos ganado con algunos socios, y que han sido concursos específicamente de diseño. No nos gusta, y sé que ya están preacordados los honorarios y demás, ¿no? Pero más allá de ello estamos pues muy enfocados en colaborar con desarrolladores e inversionistas, ¿no? Nos encanta igual diseñar museos, capillas, digo, otro tipo de cosas, nos encanta y nos apasiona y lo hacemos con alguna frecuencia, pero nuestro enfoque ha sido más en el desarrollo de proyectos de negocio, ¿no? Porque también me comentabas que tienen muchos proyectos de urbanismo, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que hay, cuando vamos revisando los números, a veces el grueso de los ingresos o la mayoría de los proyectos son master plans, y hacemos desde relativamente pequeños, privadas pequeñas, de 10, 8 hectáreas, y pues tenemos, no sé, por ahora se me acuerdan, alguna de 35, otra de 30, otra de 80, 120, 300, 600 hectáreas, otros como de 800, y hay uno que tenemos ahora de 2.400 hectáreas, ¿no? Que es un proyecto industrial que se llama Yical, que es prácticamente una ciudad nueva, ¿no? Con vivienda e industria. Entonces, y mucho de ello también en zonas de costa, algunos con campo de golf, otros con concepto de áreas de selva, en Tulum, también al norte de Los Cabos. Estamos en un desarrollo grande que son 300 y pico de hectáreas, con 2,5 kilómetros de costa al Pacífico, que es una chulada. Pero de todo, la verdad es que nos gusta mucho y nos gusta tratar de retar los estereotipos en desarrollo inmobiliario de master plans, y bueno, creo que es algo que sabemos hacer bien, o que al menos disfrutamos hacer, ¿no? ¿Podríamos, arquitecto, pues conocer alguno de los departamentos? Claro, estaría todo dar. Excelente. Vamos a verlo. Vamos. Creo que ya quedan solo 3, ¿no? Solo 3. Por lo que comentaban hace un momento aquí. Ajá. Y vamos a ver uno de esos 3. Excelente. Acompáñanos, jóvenes. Vamos para acá. Te grabo aquí pasar. Adelante, adelante. Adelante. Sí. Gracias. Se va a hacer una toma. Este es el eje de todo el proyecto, ¿no? Que le da sentido a toda la... Está padrísimo, es que circule el aire, ¿verdad? Que atraviesa las dos piezas. Sí, correcto. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Cuánto tiempo más o menos se lleva la ejecución del proyecto? O sea, llego yo, el cliente, ¿y en cuánto tiempo podemos tener listo ya el proyecto? Mira, yo creo que un proyecto como la parte del anteproyecto, la parte de diseño y de ir y venir un poco con la parte de números y se genera la parte de negocio y demás, puede fluctuar mucho. Nos tocan algunos desarrolladores que son muy, digamos, frontales en la toma de decisiones o muy rápidos en la toma de decisiones, y algunos que les gusta analizar un poco las opciones, de repente valorar un par, y bueno, dentro de eso, esa parte puede fluctuar en un proyecto de esta naturaleza. Muy rápido el anteproyecto, o digamos, conceptual y esquemático, muy rápido, quizás 2 a 3 meses,
y un tiempo más común quizás en alrededor de 6, ¿no? Y la parte de desarrollo ejecutivo tiende a ser mucho más estandarizado en tiempos, si no hay algún inconveniente importante, si se contratan las ingenierías oportunamente y una serie de condiciones. Quizás un proyecto de esa naturaleza, el ejecutivo puede fluctuar entre 7 y 11 meses probablemente. Ok. Y también depende un poco de los intereses del desarrollador. A veces quiere mucha velocidad, a veces prefiere ir generando avances y revisando números, ¿no? Y un poco como que ir pausando e ir viendo por cómo van los números en el camino. Pero digamos, yendo a un buen ritmo, quizás 6 meses, ¿no? Buenísimo. Mínimo, ¿no? Nos da una muy buena idea. Sí. Entonces, ¿a ustedes les contratan también ingenierías estructurales, hidrosanitarias? No. Nosotros hacemos coordinación de ingenierías en muchos proyectos y en otros no. En la inmensa mayoría nos piden que coordinemos, ¿no? Que hagamos el cruce de ingenierías, que revisemos la lógica de los proyectos. Pero nosotros nunca entramos a revisar los cálculos per se, sino más bien la parte geométrica. La parte de estructura, cómo interactúa con el aire acondicionado o el sanitario, con el otro, un poco el buscar la mejor solución compartida para instalaciones a nivel conceptual y coordinar los equipos de trabajo de N proveedores de servicios de ingeniería más sofisticados. Yo sí creo que la clave para hacer, ¿no? En algunos casos bien las cosas es no creerse todólogo, ¿no? O sea, creo que es muy bueno, y yo tengo a gente en el despacho que es muy capacitada y que entiende muy bien de los sistemas y tiene muchísima experiencia, pero trayendo a gente buena a la mesa y retándonos a pensar en cómo hacer más eficiente, cómo hacer más sensato, cómo hacer más constructivamente lógico el proyecto con las ingenierías, pero nosotros un poco como maestros de orquesta, ¿no? Más que como quien diseña o calcula en específico un sistema u otro, ¿no? Y nos gusta que, por supuesto, nuestros clientes los exhortamos a que contraten a gente idealmente que tenga un buen departamento de proyectos y que tengan pues, una capacidad técnica sobresaliente, ¿no? Buenísimo. Muy bien, pues bueno, vamos. Muy bien. Vamos a conocer el departamento. Hecho. Lo que debo comentar es que en la parte de interiores y demás, ese fue un trabajo que hizo el arquitecto Henry Ponce. Eso no es trabajo de AS Arquitectura y nuestro, ¿no? Y una cosa importante comentarles, creo que lo comenté al principio, es que AS Arquitectura nosotros diseñamos en conjunto el edificio en la parte de arquitectura y aprovecho de decir que ha sido un gustazo colaborar con ellos por más de 20 años en decenas de proyectos, ¿no? Saludos a los arquitectos de Exacto. AS. Sí, Ale y yo estudiamos juntos la carrera y incluso hicimos juntos la tesis. ¿La tesis también? Sí, exacto. Bueno, la parte de conjunto de tesis y bueno, ya cada quien su proyecto individual. Y bueno, ha sido un gustazo colaborar con ellos, la verdad, en ya muchas aventuras de proyectos. Y ahora estamos trabajando algunas cosas en el Pacífico, en el centro de México, en Querétaro, en diferentes sitios, ¿no? Sí, un gusto colaborar con ellos, la verdad. Excelente. Además de buenos arquitectos, son muy buenas personas. Son a todo dar, son a todo dar, sí. Sí. Ale es mi gran amiga. Obviamente aquí parte de los sueños era que, parte de hacer una coordinación de ingenierías, por ejemplo en un proyecto como este, era cómo hacer el proyecto de manera que esta losa quedase limpia. Por supuesto lo que hubiéramos deseado, para ver no aguantan los números, bueno, en este caso no aguantaron, era de repente aquí hacer unos jardines o unas áreas públicas muy lindas en los techos. Pero al final del día tiene una geometría muy decorosa y cuidamos que no haya ni un solo equipo, ¿no? O sea, hacer todas las previsiones lateralmente, por eso el edificio comercial se repliega de los bordes y tenemos muy fácil de acceder a las áreas de servicio en los dos contornos, ¿no? En las colindancias, y
pues este techo es un techo muy liberado, ¿no? Y es muy lindo que se vea, bueno, pues aquí la geometría pues es muy elocuente hacia la avenida, ¿no? El proyecto, aunque se va sesgando, pues lo que uno logra ver de los otros departamentos, pues es una parte muy marginal de sus terrazas, no llega a haber una invasión de privacidad relevante, a mi juicio. Pero al mismo tiempo estas curvas suaves, ¿no?, hacen juego con la curva más pronunciada y más como sensual, digamos, de la plaza, y un poco desde el frente, quizás podemos ir a verlo ahora al final, pues digamos que juegan en conjunto, haciendo más potente la geometría general, digamos, y enfatizando el eje de conexión, ¿no? Excelente. Aquí la curva fue un recurrente, ¿verdad? Sabían que iban a hacer curva porque el terreno no tiene curvas, ¿verdad? No, realmente responde a la configuración que nos iba solicitando la lógica de edificios como más en forma de T. Estos edificios de departamentos, su lógica acaba siendo una T por los frentes del proyecto, por la demanda de los modelos de departamentos. Era racionalmente, o sea, valía la pena que en uno de los bordes fuese más profundo, ¿no? Okay. Y en ese sentido, bueno, podíamos hacer como unas T's, ¿no?, o unas L's en estos edificios de departamentos, y nos pareció que podíamos todavía trabajar en que los de la zona central se expandieran un poco y tener un edificio que es sumamente ortogonal en su lógica y que simplemente el borde, ¿no?, o sea, se van haciendo más o menos profundos en el borde, y con esta curva estas dos curvas que digamos se van empalmando hacia la zona central, muy suaves, ¿no?, y muy limpias y que se llevan bien, me parece, ¿no? Sí, claro. Que se llevan bien con el gesto urbano más fuerte, que es el de esta boca, ¿no?, o este gesto como de abrazo del área comercial, ¿no? El departamento, pues este es uno de los departamentos que entiendo que están disponibles, bueno, que me parece que es de 3 recámaras. No, perdón, es de 2 recámaras, ¿no?, por lo que veo. Y muy bien. 2 habitaciones y este es un baño compartido. Sí, no, este es un baño que comparte esta habitación, la comparte con el área social. Y este otro es el cuarto principal. Y sus áreas de... Está bueno el tamaño de la habitación principal. Pero no se hacen vidrios curvos, ¿verdad? Todos los vidrios son, son rectos. Exactamente, sí. A ver si podemos encender. Sí, de hecho, no hay ni una sola estructura curva en el proyecto. Todo tiene márgenes razonables para hacer o remetimientos o pequeños cantilibres en una estructura totalmente ortogonal. Los vestidores integrados al baño. Y este edificio es todo de postensados, ¿no? Okay. Aquí lo hizo la empresa Parmol, que son gente muy seria aquí en el medio. Palmol. Parmol, sí, y los prefabricados de fachada los hizo Predecon. Es concreto, ¿verdad? Es concreto blanco. Concreto prefabricado, no es gris. Lo que pasa es que nuestros agregados son muy claritos. Ah, claro. por nuestra piedra caliza. Entonces... Aquí no hay cemento gris, ¿verdad? ¿Perdón? Aquí los cementos siempre son arenosos. Exacto, ¿verdad? sí, porque somos... Blancosos. Exacto. Es una belleza, ¿verdad? De la arquitectura aquí en Mérida. Y eso no te lo da nadie. O sea, esos cementos pulidos, todo eso, es único aquí. Las 2 recámaras. Fíjense cómo se generan estas traves que proyectan sombra también.
Y de este lado es el cuartito de servicio, ¿verdad? Es un área de servicio, sí. Ah, esta va a ser un pocket door, jóvenes. Es un área de servicio. No, esta no tiene cuarto de servicio per se, es un área de... Área de lavado. Exacto. Muy bien. ¿Qué altura tenemos libres de entrepisos? ¿Perdón? La altura de entrepisos, 2,85. Sí, eso es parte de lo que un sistema estructural como la losa acero, en losas planas esencialmente, con algunos capiteles en algunos puntos, permite, ¿no? O sea, eso es de las virtudes, ¿no? Excelente. Muy silencioso. ¿Cómo cuidan esa parte? ¿Cómo cuidas la parte de acústica entre los departamentos? Bueno, una costumbre aquí en el trópico, bueno, más bien en Mérida, es que en muchos proyectos se acostumbra que entre un departamento y otro sea muro de block. O sea, hasta por, hay la imagen hasta por seguridad, para que sea más impenetrable, ¿no? Entre un departamento y otro. Y muchas veces el interior del departamento se trabaja en muros ligeros, ¿no? De tabla roca, o sea, similar, ¿no? No es particularmente el caso en este proyecto. Muy bien, bueno, pues arquitecto, muchísimas gracias por compartirnos un poco sobre el proceso, ¿no? De cómo trabaja ustedes en su oficina y cómo lo plasman pues, en un proyecto de este calibre. Sí, bueno, y algo que es importantísimo es que digo, la parte creativa, pues yo sí estoy muy metido, y en este caso con socios y con un grupo más o menos importante, pero pues somos un equipo muy grande de colaboradores y mucha gente mucho más chévere en muchas cosas que yo, ¿no? Es un trabajo de conjunto muy Vamos a bonito pasar los créditos de todos los arquitectos que están y los que han pasado ahí en la oficina. Sí, porque estos proyectos tan grandes no pueden venir de una sola cabeza nunca, ¿verdad? O sea, Claro, y yo cada día me sorprendo más de cosas que traen a la mesa colaboradores del despacho, y este fue un caso sobresaliente en eso. Bueno, el director del proyecto fue el arquitecto Patricio Cáceres, y bueno, y un equipo muy significativo colaborando con él, ¿no? Patricio Cáceres, excelente. Pues muchísimas gracias, arquitecto. Por último, las redes sociales van a aparecer aquí para que puedan ir a darle amor a los arquitectos. Y recordemos también que este es un desarrollo de Kelman, desarrolladora de grandes proyectos en México y en específico en el sureste, en Tulum y en Mérida. Muchísimas gracias por recibirnos, arquitecto. Esperemos conocer más de su obra porque es demasiado vasta. No, pues encantado. Nos veremos pronto, jóvenes. Estamos en Mérida. Costa Paredes, adelante. Saludos.